Hasta el 9 de septiembre se extendió el plazo para presentar las indicaciones al proyecto de reforma educacional, iniciativa que, según el Gobierno, tiene como objetivo mejorar el sistema, volverlo más inclusivo y también evitar la discriminación entre alumnos. Queremos analizar más el proyecto y para eso nos acompaña el director ejecutivo del Centro de Estudios Acción Educar, Raúl Figueroa. Buen día, Raúl. ¿Qué tal? Buenos días, Paola. Muchas gracias por la invitación. Raúl, hay cierto consenso en que hay que reformar la educación, hay cierto consenso en que hay ciertos vectores que son buenos, ¿no? Ideas matrices que son buenas, no hay que segregar, el copago, bueno, ahí no hay tanto acuerdo respecto a que haya que terminarlo, pero el problema empieza a gestarse más bien en cómo se llega a estos fines. Ustedes entiendo que empezaron a como analizar punto por punto y llegaron a la conclusión de que al final lo que pretende A no logra A, sino que además puede ir en contra de A. Efectivamente. Explícame un poco. Efectivamente, el análisis que nosotros hemos hecho y que coincide con bastantes expertos que se han pronunciado sobre la materia, es que hay mucho consenso respecto de los objetivos que busca la reforma. Mejorar la calidad de la educación, hacerla más inclusiva, no discriminar a los alumnos. Y el punto es que se presentó un proyecto de ley que, bajo esos objetivos, presenta ciertos instrumentos, y esos instrumentos, la verdad es que a nuestro juicio, no van a cumplir con esos objetivos. Los instrumentos que elige el proyecto son fin al lucro, fin al copago, fin a la selección. Y la verdad es que si uno va analizando cada uno de estos elementos, te puede llevar a que, lejos de cumplir con los objetivos que se busca, puede generar incluso efectos negativos para el sistema. Vamos de a uno. Vamos a la prohibición del lucro. ¿Cómo podría la manera en que está buscando esta reforma a través del gobierno terminar con el lucro? ¿Cómo podría no resultar o cómo podría incluso ser peor? Claro, a ver, primero aquí hay que entender de que cerca de 1.200.000 alumnos van a establecimientos que están organizados con fines de lucro, o sea, como sociedades comerciales, para que todo el mundo lo entienda. Y el hecho de que tenga que transformarse significa, unido a esa medida, unido a otras medidas que tiene el proyecto, a que muchos establecimientos no van a estar en condiciones de continuar, si acaso tienen que transformarse siguiendo los requisitos que impone el proyecto. En ese sentido, ¿ustedes están de acuerdo entonces con esta medida de que se puedan arrendar? Nos parece razonable. ¿Que no estén digamos, en terreno propio? Nos parece razonable. Primero, claro, el proyecto establece que tienen que ser dueños del terreno donde funcionan los colegios. Cerca del 70% de los colegios no es dueño de su terreno. Por eso tanto, que una de las indicaciones sería poder llegar a este consenso que puedan arrendar o incluso que lo puedan comprar con un crédito hipotecario y que lo puedan pagar a 30 años, como lo hace cualquier persona o empresa que necesita con su casa. Por lo tanto, y eso significa que puedes destinar recursos a mantener el inmueble, ya sea arrendado o con un crédito, y el resto de los recursos al proyecto educativo. Si tú obligas a un colegio a tener que comprar su inmueble, va a tener que desembolsar una tremenda cantidad de dinero solo al inmueble. Entonces, y perjudica el resto del proyecto. Raúl, para efectos de este objetivo del fin al lucro, ¿les parece suficiente la idea de que puedan arrendar? En estrictísimo rigor, no. Y en esto nosotros tenemos una postura un poco más, un poco distinta. La verdad es que el tema del lucro en Chile, a diferencia de lo que se ha dicho, ha tenido efectos positivos. El primer efecto positivo que ha tenido es que ha permitido tener una de las coberturas más amplias a nivel mundial. Chile en esto está por sobre el promedio de la OCDE, con la cual nos gusta tanto compararnos. No cabe duda de que en Chile tenemos una cobertura total, pero hace mucho tiempo dejó de ser un objetivo la cobertura por lo mismo. Hoy en día es calidad y no hay ningún estudio, salvo que tú tengas alguno que me demuestre lo contrario, que tenga una correlación entre el copago, el lucro en este caso, y rendimiento. Al final los colegios quedan separados según el nivel de vulnerabilidad de sus alumnos y ahí están los resultados CIMSE y otras medidas estandarizadas que permiten de alguna manera distinguir calidad. Claro, la evidencia que hay en Chile es que los colegios con lucro, los colegios sin lucro, tienen poca diferencia en términos de resultados CIMSE. Yo entiendo que más que poca diferencia, los resultados son equivalentes, son despreciables las diferencias y están dentro del margen de error. Efectivamente, no hay diferencia significativamente. Y por lo tanto, lo correcto, más que decir que hay poca diferencia, es decir que no hay diferencia. Está bien, pero incluso si uno considera que no hay diferencia, aquí lo que está haciendo el proyecto es invertir $5.000 millones a lo menos en tomar una medida que por lo mismo no va a tener ningún impacto, porque no tiene diferencia. O sea, partamos de la base de que no hay diferencia en resultados entre con lucro y sin lucro. Es verdad que no hay diferencia, pero entonces, si es que en colegios equivalentes, con alumnos equivalentes, pues sabemos que la diferencia está en la vulnerabilidad del alumno, pero en ceteris paribus, uno tiene copago y el otro no tiene copago, son igual de malos. Para decirlo en castellano. Hay que distinguir ahí, porque lucro y copago no es lo mismo. No, yo sé, pero vamos a suponer que en este caso el copago le lleva lucros, digamos. ¿Dónde se está yendo ese copago que no está trasluciéndose en mayor calidad? Ahí hay una cosa bien interesante, porque hay estudios que dicen que el copago sobre 8.000 pesos genera impactos en resultados CIMSE, en matemáticas, por ejemplo. Y eso hay estudios
bastante consolidados en eso. Y lo que es interesante es que si uno compara bajo resultados CIMSE, te hace estudio que sobre 8.000 tiene resultados. Y si tú dejas fuera el CIMSE, muchos establecimientos que tienen copago lo que hace es destinar esos recursos a otro tipo de proyectos extraprogramáticos o más bien de extensión dentro de la escuela, que sí tienen efectos para la familia. Tanto es así que a igual precio o incluso a igual distancia y precio, muchos apoderados prefieren colegios particulares, subvencionados, y con copago incluso. De hecho, la encuesta CEP lo demuestra. Preguntado, ¿están por eliminar el copago? Y del orden del 52% dice que no. No, entonces, sí, tengo claro lo que dicen los padres. Lo que pasa es que estábamos hablando en términos de cómo redunda eso en la calidad. Claro, los padres no están eligiendo ahí por calidad necesariamente. Pero tampoco están así, porque tomémonos con el tema del copago. Primero, para ir despejando, el caso del lucro, decíamos que si incluso uno considera que no hay mayor diferencia en resultados, la pregunta es, ¿vale la pena gastar $5.000 millones en una medida que en términos de resultados tampoco tiene ningún efecto y considerando que sí ha tenido un alto impacto positivo en cómo aumentar la cobertura? Que nosotros lo damos por despejado, pero es un problema para el resto de los países del mundo y eso no hay que perderlo de vista. ¿Qué les gustaría ver, Raúl, en esta discusión que se acerca a propósito de las indicaciones? De que van a dar, por cerrado los detalles de los proyectos de educación. A ver, lo que a nosotros nos gustaría ver, y aquí me lo vinculo también con el tema del copago para ir redondeando, el proyecto dice, y nos parece todo muy bien, de que hay que apuntar a un sistema más inclusivo, ¿cierto? El sistema de copago lo que hace en la práctica es que efectivamente hay ciertas familias que no tienen recursos para pagar lo que el colegio cobra por concepto de copago. Pero curiosamente el copago también permite que exista mayor inclusión dentro del sistema porque conviven dentro de la escuela familias que pagan con familias que no tienen dinero para pagar y que por ley están obligados esos colegios a recibirlos. Si tú eliminas el copago, hay ciertos colegios, sobre todo los de copago más alto, que incluso lo han anunciado, que podrían pasar a ser al sistema particular pagado. En ese caso, los que caerían fuera son las familias precisamente más vulnerables. Y ahí se pierde inclusión en vez de aportar en inclusión. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Busquemos mecanismos que permitan que todas esas familias puedan efectivamente convivir y por lo tanto si una familia no tiene recursos para hacer ese copago, bueno, que el Estado lo ponga. Y en ese sentido entonces pueden convivir familias que tienen recursos y que quieren aportar a la educación de sus hijos con familias que también quieren aportar pero que no tienen tantos recursos y en ese caso el Estado que sea el que ponga la diferencia. Una suerte de subsidio o de subvención preferencial. De hecho existe en Chile con la subvención escolar preferencial, pero lo importante sería poder ampliarla al resto del sistema. Raúl, y ahí se lograría mayor inclusión con ese mecanismo. Raúl, muchísimas gracias por acompañarnos, un tema apasionante. Vamos a estar viendo qué pasa en el Congreso. Que tengas un buen día. Muchas gracias.